La Procuraduría de la Administración tiene como una de sus misiones brindar orientación y capacitación a los servidores públicos y a los ciudadanos. En esta ocasión, el Departamento de Derechos Humanos presenta al magíster Fernando Angeister Castillo, abogado asesor en el engranaje institucional, con estudios en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha fungido como expositor para la Procuraduría de la Administración en materia de derechos humanos. Nos expondrá el tema políticas públicas con enfoque en derechos humanos aplicado a los grupos vulnerables desde un razonamiento regional y nacional. Me gustaría esta lección dividirla en tres bloques diferentes. El primer bloque que vamos a tratar es el de qué se entiende por políticas públicas. Si bien otros compañeros lo van a desarrollar en otros cursos, nosotros daremos un planteamiento general para entender la línea y la situación sobre la cual versamos. El segundo bloque son sobre los principios aplicables a las políticas públicas. Y el tercero se trata ya del núcleo duro per se de la lección y sería qué se entiende por políticas públicas con enfoque de derechos humanos y cuál es su importancia de tomar en cuenta siempre a los grupos vulnerables al momento de implementarlas. Entonces comenzamos. Vamos a tratar primeramente qué se entiende por política pública. Las políticas públicas, para poder entenderse en su concepción jurídica, tiene diferentes elementos que la sustancian y le dan su forma. El primer elemento sería que parte del método científico, es decir, el planteamiento de un problema, la creación de mecanismos y la observación o evaluación de cómo avanza la política sobre dicho planteamiento. Segundo, deben estar debidamente fundamentadas en ciencias. Tercero, deben ser objetivas. Cuarto, deben ser producto de un proceso en donde estuvo involucrada la sociedad o tuvo la oportunidad de participar durante la implementación de dicha política. Quinto, deben responder a una necesidad macro, es decir, una necesidad de la generalidad. Cuando hablamos de la generalidad, definimos a todos los involucrados dentro de este pacto social. Y por último, deben entenderse o deben tenerse herramientas, mecanismos, comités o diferentes entes que permitan en una línea de tiempo evaluar su efectividad. Siendo así, la primera definición en materia de políticas públicas que haya dado el sistema interamericano lo encontramos en el informe sobre ciudadanía y derechos humanos del 2009 emitido por la Comisión Interamericana, que define las políticas públicas como los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los estados para alcanzar un objetivo determinado y que contribuyen a crear o transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos en la sociedad. De esta definición podemos extraer varios elementos importantes. Primeramente, que las políticas públicas regulan la vida en sociedad, es decir, la construcción social del pacto social, y por tanto podríamos analizar que las constituciones de cada uno de los estados son un mecanismo de política pública porque sienta estándares básicos de comienzo. Ojo, deben ir involucradas con normas de control previo y posterior para poder entenderse un análisis integral. Podríamos decir entonces que las políticas públicas son los mecanismos idóneos para garantizar que los dictámenes del gobierno, ya sea el central o regional, se haga bajo estándares saludables de evaluación, información, transparencia, participación y rendición de cuentas. En este proceso, obviamente deben ir involucrados tanto los regulados como los reguladores, pues es una política de implementación pública. Pasemos ahora al segundo bloque. Habiendo entendido cuál es el marco, cuál es el estándar para comprender cuando nos encontramos frente a una política pública, es necesario establecer qué principios le son aplicables para entender que la misma está estandarizada en un enfoque de derechos humanos. Los principios básicos del derecho humano de igualdad ante la ley y no discriminación son preponderantes dentro de estas políticas y deben tomarse en cuenta de inicio a fin. La rendición de cuentas, la transparencia y el principio de ponderación de derechos. A través de este principio podemos establecer políticas públicas más eficaces y más aplicadas, tomando en cuenta la heterogeneidad de cada una de nuestras sociedades latinoamericanas. Asimismo,
considero oportuno establecer que imperan los principios del derecho público y los principios del derecho administrativo. ¿Por qué? Pues son estos principios los que regulan las actuaciones de nuestros gobernadores, de nuestros dirigentes, de nuestros presidentes, y por tanto son sobre los cuales deben versar las decisiones de los mismos, entre ellas la implementación de políticas públicas. Llaman la atención la transparencia, la publicidad, la eficacia, la eficiencia, la gratuidad, la ininterrupción, entre otros. Al concepto podemos decir que en Panamá el núcleo normativo o fundamental de estas partiría de la Convención Americana y la jurisprudencia que de la Corte Interamericana y la Comisión de la misma. Así también podemos encontrar la Constitución Política que en su reforma del 2004 instituye el segundo párrafo del artículo 17, que junto con el 9 y los demás concordantes son los que sientan las políticas o la garantía de cómo Panamá observa o reconoce la validez de los derechos humanos en sus nacionales, transeúntes y cualquiera que se encuentre dentro del territorio de su jurisdicción. La Ley 38 del 2000, que rige los actos administrativos en general y que sienta principios básicos para que los mismos sean emitidos. Recordemos que dentro de las políticas públicas, la calidad de flexibilización permite, aunque no solamente restrictiva esta, que sean implementadas por decretos, resoluciones o leyes. También podemos hablar de la Ley 9 de 1994, que fue modificada por la Ley 23 del 2017 y que sienta los estándares de actuación de los diferentes funcionarios públicos a nivel nacional. Y el proyecto de Código Procesal Administrativo de Panamá, que si bien no ha sido ratificado, establece instrumentos básicos o reconoce principios básicos que adaptan el paradigma a las necesidades de garantía de derechos humanos. Si hablamos a nivel regional y a nivel global, podríamos involucrar dentro de esta concepción a los diferentes informes sobre políticas públicas y de desarrollo humano establecidos por la Comisión Interamericana, la Declaración número 1 del 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Resolución número 1 del 2020 de la Comisión, el informe sobre COVID y derechos humanos que ha emitido la OMS, así como los principios de Siracusa, y el informe sobre COVID y las Cortes que ha emitido el Comité Internacional de Juristas. Estos instrumentos, entre otros de diferentes organismos especializados, inciden y hacen hincapié en indicar que toda política pública, para no considerarla arbitraria o desfasada, debe primero que todo ser consulta, debe ser transparente, debe ser transversal, debe ser intercultural y además debe preponderar la protección de los derechos humanos de toda la sociedad. Un ejemplo claro de este avance en el paradigma, por lo menos a nivel de Panamá, podemos encontrarlo en la estructuración del Censo Nacional que se iba a implementar este año, pues inserta el concepto de pobreza multidimensional y con ello permite particularmente implementar políticas públicas más efectivas, tomando en cuenta los diferentes escenarios de la actualidad. Habiendo hablado tanto de la estructura de las políticas públicas como de los principios que consideramos la involucran, si se estandariza en un enfoque de derechos humanos, es hora de implementar nuestro tercer bloque, que es donde hablamos específicamente de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos a grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Podemos nombrar entre estos grupos los que histórica y socialmente han sido desfasados, resguardados o se le ha dado una aplicación de derechos que deberían ser iguales para todos de maneras diferentes, sin fundamentación, irrestrictamente o tomando consideraciones que por la mayoría no son científicas. Habiendo dicho esto, podemos incluir dentro de estos grupos a las personas dentro del umbral de la pobreza y pobreza extrema, los migrantes, los apátridas, los afrodescendientes, las razas minoritarias, la población gay, lesbiana, transexuales, transgéneros e intersexuales, los discapacitados, el adulto mayor, los indígenas y grupos tribales, las personas privadas de libertad, las mujeres, las poblaciones rurales y las no accesadas, las personas sin hogar, los jóvenes, que cada día nos encontramos en más problemas en materia de acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a la capacitación. Por lo tanto, dichas políticas públicas deben tener como eje y como norte la inclusión primordial e integral de todos los que
somos parte de una sociedad y específicamente de la sociedad panameña. Pues se entiende que el cúmulo de esta heteronomía se define como la generalidad. Ello pues, una de las mayores exigencias de la sociedad es el respeto a los derechos humanos de todos los que la integran, primordialmente la vida y la integridad personal. Habiendo dicho esto, considero oportuno recapitular o tomar el párrafo 239 de la sentencia Gelman versus Uruguay de la Corte Interamericana respecto a los plebiscitos y las decisiones donde involucran a toda la sociedad. En esta sentencia se establece que los límites infranqueables a las decisiones de las mayorías y a las decisiones gubernamentales son los propios derechos humanos. Por tanto, un adecuado control de convencionalidad respecto de las leyes, nos dice la Corte Interamericana, que encuentra o se halla al establecer inter alia que el límite de la decisión de la mayoría reside esencialmente en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales, principalmente los de la vida y la libertad personal, y que no haya voluntad de mayoría o decisión que los sacrifique. Y la segunda, la sujeción de los poderes públicos a la ley, entendiendo inclusive dentro de la ley las convenciones y tratados en materia de derechos humanos que han sido ratificados por ese Estado. Dicho esto, en un verdadero Estado de Derecho en su concepción más moderna, es decir, el Estado social y democrático de derecho, encuentra que la formulación de dictámenes del gobierno en cuanto a políticas públicas para paliar problemas sociales comprenden o comprometen a los derechos humanos, es decir, debe hacerse sobre la base de estándares multidisciplinarios, culturalmente transversales, que tomen en cuenta como centro a la persona independientemente de su condición. Este principio parte de la premisa que es ex oficio y por subsidiariedad, es decir, que nuestras autoridades se encuentran plenamente investidas de las facultades suficientes para poder aplicar estándares de derechos humanos en todas las decisiones gubernamentales y sobre todo en las políticas públicas para afrontar problemas principales. Seguidamente, vale acotar sobre la resolución número 1 del 2020 que emitió la Comisión Interamericana. En la misma se establecen diferentes puntos o nortes a seguir y sobre la cual se estructura cómo deben implementarse las diferentes políticas públicas, más aún en estados de emergencia o de urgencia. Así pues, debemos ver primeramente los estándares diferenciados, es decir, tomar en cuenta la heteronomía y a los grupos vulnerables dentro de la sociedad. Segundo, que haya publicidad y transparencia en todos los informes, emisiones, comunicados, así como de las políticas y los planes de acción, no solamente para conocer cómo van a ser implementados, sino las repercusiones y el alcance de dichas repercusiones a los diferentes grupos de la sociedad. Tercero, debe tomarse en cuenta el derecho a la salud, el derecho a la asistencia médica, y no deben implementarse medidas o mecanismos que no tomen en cuenta estándares claros de ciencia, el impacto científico y decisiones objetivas. Aunado a esto y en ese orden de ideas, considero oportuno establecer con relevante importancia el informe que emitió la Organización Mundial de la Salud en abril del 2020 sobre cómo insertar o cómo tomar en cuenta los derechos humanos al hacer frente a las pandemias, y que lo podemos extrapolar a cualquier situación de emergencia, necesidad o hasta en los estados o momentos en que el país se encuentre en paz, es decir, fuera de tensiones. Así pues, debe haber lo que él definió como un fine balance, un equilibrio saludable entre el derecho al acceso médico, entre la disrupción social y económica y la garantía de los derechos humanos. Es decir, esos tres ejes fundamentales deben implementarse de maneras obvias, objetivas, y que no afecten uno a otro de maneras desproporcionadas, para entenderse que la política pública se hizo con enfoque de derechos humanos. Espero que les haya gustado muchísimo la pequeña charla que les di el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna comunicación, no duden en contactarme a través de la plataforma virtual de la Procuraduría de la Administración. Pueden encontrar mi información, así como de lo que hoy les planteé. Les dejo un documento escrito
que recoge la charla del día de hoy y al final 2 noticias de interés nacional para que ustedes en su raciocinio establezcan si dichas decisiones fueron efectivamente políticas públicas y si esas políticas públicas atendieron estándares interamericanos en materia de garantía de derechos humanos a las personas vulnerables. Muchas gracias.